Bien, ahora sí se puede grabar. Bien, ¿me confirman por favor si me escuchan, si se escucha bien el audio? Sí, profesora, se escucha. Muchas gracias. Bien, buenas noches con todos. Chicos, disculpen la demora. A veces de verdad que este sistema es un poco estresante. Bien, vamos a esperar mientras sus compañeros se van conectando. Vamos a esperar que seamos mayoría, no la mitad. Sus notas ya la pueden visualizar en lo que es su portal Zoom, en la pestaña Notas. Ya nosotros ya prácticamente ya terminamos lo que es, bueno, todos los contenidos de lo que es el sílabus. Incluso hemos visto aspectos que creo que me sobrepasé, porque ustedes en análisis van a llevar y van a profundizar mejor el tema de las interpretaciones, ¿no? Que se ha visto en el examen, que no están mal en interpretaciones, porque he podido observar interpretaciones muy buenas, tratan de encontrar una solución o una respuesta, hay diferentes maneras en las cuales ustedes analizan las partidas contables, y eso es bueno, porque en lo que es capacidad de análisis, capacidad analítica, lo cierto es que no todos vamos a tener una misma interpretación, no todos vamos a pensar lo mismo en cuanto a una evaluación de una partida contable, sino que lo ideal es que entre los colegas nos juntemos y podemos ramificar lo que es una globalidad de análisis analítico en base a lo que es las partidas contables. Entonces, mientras más capacidades analíticas, más interpretaciones, más se evalúa, más se ve lo que es el tema de materialidad, si la partida es significativa, va a enriquecer mucho a lo que es la interpretación de la situación financiera y económica de la empresa. Bien, y con ello, los comentarios en base a sus exámenes no se han equivocado tanto en el tema de determinación de ratios, sino que por los saldos, más que todo la reestructuración en cuanto a un estado de situación financiera, eh, ahí he visto mayor, digamos, un poco de falencias en el término, de repente, el impuesto a renta. Nos olvidamos de jalar el saldo, o también en algunos exámenes lo he encontrado en cuentas por pagar diversas, lo cual es dable, se considera.
Y también he visto de que nos hemos equivocado un poco en lo que es consignar bien el asiento contable. Vi que se consignaba como si no se hubiese pagado, ¿no? Como si todavía tuviéramos lo que es un pendiente de pago en cuanto a proveedores, en cuanto a remuneraciones. Entonces, conforme ya vayamos viendo diferentes aspectos, ustedes también a lo largo de su ciclo académico, que ya les faltan 2 ciclos, van a profundizar más lo que es las partidas contables, incluso la van a ver ya con una normativa, con adopciones a NIF, y van a ver que el tratamiento contable ya no es el mismo, el tratamiento contable va a cambiar. Conforme más se actualizan en cuestión las partidas contables, más incidencias va a haber en lo que es el tratamiento contable, pero para bien. Sí, vamos a esperar unos 5 minutos más y comenzamos. Hoy día vamos a ver lo que es un proyecto, acerca de su proyecto de lo que es el examen final. Van a tener lo que es un proyecto. Yo ya les armé una rúbrica, la voy a colgar el día de mañana, donde se especifica qué, qué requiere lo que es su proyecto. Más o menos les voy a mostrar un trabajo en cómo ustedes pueden presentar un proyecto y qué es lo que se va a evaluar en la exposición, porque va a ser exposición y va a comenzar a partir de la siguiente semana. Van a ser 2 semanas de exposiciones por tema de que ustedes puedan explayarse mejor y también tengan el tiempo para poder exponer, pero va a ser una sola presentación de trabajos. Por ejemplo, de acá a una semana o el mismo lunes a las 7 es la entrega de trabajos, pero es para todos. Todos los grupos van a tener que entregar sus trabajos a la fecha que se indique, ya sea que expongan la primera semana o ya sea que expongan la segunda semana. Sí, justo ahorita les voy a comentar del examen final. Eh, no, justo va a tener la misma dinámica las exposiciones del examen final, porque quiero ver cómo vamos a profundizar más en lo que es el análisis, que en sí y nosotros poder analizar las partidas contables, relacionarlas, poder dar recomendaciones, es un valor agregado. Y cuando ustedes ya sean contadores, ¿no es cierto? Ya saquen lo que es su título, se colegien, pues les va a tocar exponer frente a un directorio y muchas veces en el directorio nos preguntan más que todo sobre análisis, lo que quieren es que le interpretemos cómo está su empresa, si está en quiebra, cómo es que podemos direccionar los riesgos, cómo puedo darle solución a minimizar ese riesgo en la cual se encuentra la empresa. Entonces le va a servir mucho en cuanto cuando ya sean contadores o incluso asistentes o ya sigan escalando de junior, senior, pues van a tener que ya estar atentos a las exposiciones, pero ahora sí en su trabajo frente a un directorio o incluso frente a su team, ¿no? Porque van a estar de repente, van a ser líderes y van a estar encargados de lo que es un team. Bien, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a hablar eso de que si se puede hacer individual. La verdad no niego que no se haga individual. Yo prácticamente doy el proyecto, doy las especificaciones y siempre digo al inicio de los que son los ciclos, cuando obviamente tenía más tiempo, por ejemplo en presencial, el tema de que las incidencias que pasen en los grupos, las separaciones que suelen pasar, porque hay grupos que a última hora te avisan, ya tendrían que mediar ustedes la situación. Pero lo que sí se requiere es de que puedan exponer todos, ¿no? Que todos tengan lo que es un tiempo de exposición, que a todos se les escuche y que todos puedan dar su punto de vista en cuanto a su proyecto.
Sí, por favor, creo que hay 2 reuniones. A ver, voy a ver el... Sí, hay 2 reuniones. A ver, chicos, si tienen lo que es un chat grupal, imagino que tienen un chat grupal entre ustedes. Por favor, informar a sus compañeros que estén en la otra reunión que se pasen a la presente, por favor, porque acá viendo en el Microsoft Teams me aparecen 2 reuniones. Bien, ya vamos a empezar con lo que es su proyecto. Permítame un momento, por favor. A la carga la selección peruana, intentaba soltarse Cristian Cueva. Cristian Cueva.
Ya te dije, ya. Yoshimar Yotun controla Cueva, espera Sergio Peña López por la parte superior de su pantalla. Raciel García para Cristian Cueva. Madre, Cristian Cueva, Casemiro estuvo. Neymar ahora para Lucas Paquetá. El servicio para Everton. Nuevamente Brasil con Casemiro. Controlando. Atención a Renan Lodi. Salida de Brasil con Renan Lodi. Pase ahora para Richarlison. En la selección brasileña. 23 minutos, 23. No te he hecho nada. No te he hecho nada, luego levántate, te dice. O ponle amarilla, María ahí atopando, ¿no? Topado, pero ¿qué le ha hecho? Es Neymar, pues, ¿no? Claro, él se encarga. Aparte, así como a Perú le convenía en una parte del primer tiempo dilatar, descansar un poco, así en este momento le conviene bajarle las revoluciones a Perú. Sí, pues. Hay que volver a tomar, hay que volver a subirse esa onda del arranque del segundo tiempo. ¿No? Que jueguen. ¡Ya 70 minutos! No, yo quiero esperar uno. ¿Te imaginas que le meten un a 90? Quien tenga su lo apaga. Dice Orso. Muy bien, atienden entonces a Neymar en la selección de Brasil que va a producir una modificación. ¿Se va? Se va Cebolinha. ¿A Neymar? Ah, no sé si. ¿Se va a Neymar? Claro, Cebolinha es más más adelante y Everton es más de. Lo va a sacar para que se asegure bien el flujo. No, bueno, o sea que esta pelota está acá. Sale un 11, entra un 10, algo así, ¿no? El viejito. Everton Ribeiro entonces en la selección de Brasil, camiseta número 11. Por Everton Cebolinha. Cuídese bastante el señor Roberto todavía dentro de la contienda. Va a continuar entonces el compromiso en el estadio Nilton Santos. 1 para Brasil. Estimados, por favor, ¿me pueden confirmar si se puede ver las diapositivas? Se ve, Miss. ¿Sí se ve? Bien. Bien, vamos a empezar con lo que es su proyecto. Bien, perfecto. A ver, lo que es el examen final, nosotros tenemos la evaluación final, estamos semana 16. Nos falta semana 17 y 18 y la 18 es lo que es el examen final. En este caso, en el examen final, nosotros lo vamos a tener por bloques. Nosotros tenemos 3 horas en cuanto al curso de elaboración y análisis de estados financieros y a veces las horas pues no son tan consistentes en cuanto al desarrollo, no nos quedan cortas. En base a ello vamos a tener 2 bloques de exposición. Va a haber grupos que van a exponer la semana 17 y van a haber el resto de grupos que expongan la semana 18. Pero va a haber solamente una única fecha de entrega de todos los trabajos. Eso quiere decir de que todos los grupos van a tener que entregar su trabajo en una sola fecha que yo la voy a establecer y su trabajo va a tener lo que es un índice que también les voy a comentar acerca de ello. Va a ser grupal, más o menos somos como 38 en la sección. Lo que se requiere es que pueda ser 5 o 6 y si es que alguien lo quiere hacer individual, está bien, pero no excedamos grupos individuales. ¿Por qué? Porque lo que se requiere es que todas puedan tener el mismo tiempo de exposición. Entonces, mientras más grupos tenemos, ¿qué va a pasar de que de repente no nos alcance el tiempo? Felizmente que lo vamos a partir, lo que es la evaluación, para términos de que todos puedan
exponer, ¿no es cierto?, su criterio contable. Ustedes, por favor, armen sus grupos. Mañana o a más tardar, lo que es el miércoles, me van a estar informando quiénes son sus grupos, me lo van a informar por el chat. Simplemente el líder del grupo describe a los integrantes y así yo visualizo el chat y puedo ver quién está comprendido en el grupo. Y bueno, el proyecto es similar a lo que se ha visto en el examen en la evaluación continua 3. El proyecto consiste en que ustedes tengan sus instrumentos financieros, en este caso el estado de situación financiera y el estado de resultados, y que ustedes puedan aplicar lo que es los métodos de evaluación, el método vertical, horizontal, lo que es ratios, y van a dar lo que es una interpretación. Vamos a pasar de examen escrito que vimos en la evaluación continua número 3 a lo que es un examen ya a manera de exposición. Pero sus estados financieros, en este caso el estado de situación financiera y resultados, quiero que me lo presenten con alguna omisión. Como hemos estado de repente jalando los saldos, ¿no? En el examen yo les daba un estado de situación financiera descuadrado y era porque no se habían jalado los saldos, presentado los saldos del estado de resultado al estado de situación financiera. O también, por ejemplo, en la evaluación continua 2, en las cuales el propósito era reconstruir lo que es un cambio de, lo que es un estado de cambios de patrimonio neto, lo que es ver el tema de duplicidad en cuanto a partidas contables dentro de mis instrumentos financieros. Entonces, eso yo quiero que ustedes lo lleven a cabo en su proyecto. Yo sé que parte del proyecto tiene que ver mucho lo que es la información histórica, tiene que ver mucho lo que es el FODA, tiene que ver mucho lo que es el plan estratégico, la estructura, la composición, los representantes legales, y de ahí conlleva una etapa de desarrollo, en las cuales es la que les estoy mencionando, y por último sus resultados. El proyecto, lo que a mí me interesa ahora es que ustedes tengan sus instrumentos financieros, escojan una empresa, tengan los instrumentos financieros, que es estado de situación financiera y resultados, omitan alguna información para que en la hora de la exposición ustedes digan, profesora, acá se omitió un asiento contable, acá no se jaló lo que es el impuesto a la renta, profe, acá mi estado de situación financiera presenta saldo cero en caja, por lo tanto eso quiere decir que mi empresa está en quiebra. Ustedes tienen que exponer de una manera que me digan a mí cómo ustedes van a reconstruir un estado financiero. Tampoco se requiere que hagamos un montón de omisiones, las más esenciales, las que más se ha visto en el curso, para que nosotros ya tengamos entendido ello y ya estemos recontra familiarizados, porque los cursos que se vienen, más que todo son de determinaciones, son desviaciones, variaciones contables, análisis, y ellos les va a ayudar mucho. Lo que sí requiero es de que tenga el FODA. El FODA, tu empresa, el estado de situación financiera, el estado de resultados, el análisis vertical, horizontal, los ratios, sus recomendaciones y conclusiones. Ese es el cuerpo del proyecto. ¿Por qué pido el FODA? Porque cuando ustedes den la interpretación, recuerden de que la contabilidad también tiene relación con lo que es un planeamiento estratégico. Y el FODA, cuando ustedes lo analicen, incluso cuando analicen sus ratios, cuando analicen sus análisis vertical y horizontal, pueden sujetarse de lo que es el análisis FODA. Profesora, yo veo esta partida contable impactada, representada porcentualmente por, supongamos, 10% de mi análisis vertical, y eso impacta y por lo tanto tal aspecto del FODA también se ve debilitado. Entonces, quiero que ustedes puedan relacionar las fuentes de información que contengamos en una empresa. El cuerpo va a ser FODA, el estado de situación financiera, estado de resultados, métodos de evaluación en las cuales va el análisis vertical, horizontal, ratios, recomendaciones y conclusiones.
De eso trata su proyecto y ahorita les voy a proyectar más o menos cómo pueden armar no solamente este proyecto, sino también su tesis. Ya ustedes ya están en 4º ciclo, les faltan 2 ciclos ya para que termine lo que es la carrera técnica. No sé si habrá más cursos conmigo, por mí gustosamente, pero si no es así, eh, les voy a proyectar lo que más o menos podrían ustedes fomentar en el tema de tesis, ya sea que hagan una tesina o ya sea que ustedes convaliden con una universidad y se enfrenten a lo que es la tesis. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué razón? Porque sobre todas las casuísticas que se imparten, suelo que estas casuísticas sean instrumentos para los alumnos en tema de que puedan sustentarlos o puedan implementarlos en sus tesis. En mi caso, yo hice una tesis de control interno y es la que les voy a comentar un poquito de qué fue mi tesis, en las cuales yo tuve que hacer cuadros, tuve que hacer filtros y es difícil cuando uno hace la tesis porque hay lo que son cláusulas y te dicen, muchos te dicen, tienes que consignar toda la información real de la empresa. Pero no es así, porque sabemos de que si la empresa no nos autoriza, ¿no es cierto?, revelar esa información, entonces vamos a tener lo que es una adversidad en lo que es tesis. Actualmente no piden ello, lo que se recurre es que ustedes cuando hagan su proyecto de tesis, pongan un nombre ficticio y puedan tergiversar sus saldos, de manera de que como contadores y auditores no incumplamos con lo que es la objetividad. Para tesis ustedes pueden armar sus cuadros, ustedes pueden inventar su casuística, ustedes pueden decir, tengo mi prueba y en base a esta prueba yo lo voy a sustentar. En las cuales, y también para que nos armemos una idea de cómo es que va a ser el proyecto del examen final, van a comenzar siempre con una problemática. Y en realidad su proyecto va a tener una problemática, porque al pedirles yo que puedan omitir data de lo que es el estado de situación financiera, al pedirles de que me presenten un estado de situación financiera descuadrado y ustedes lo cuadren en lo que es la exposición, estamos ante una problemática. Ya sea la partida que ustedes van a omitir, ya sea que en la exposición me digan de que de repente hay una omisión del registro contable, la problemática es la falta de implementación de controles dentro de un sistema de información contable y en este caso dentro de lo que es un impacto en el nivel estratégico. ¿Cómo es que yo comienzo una problemática? La problemática general viene de la carencia de una incidencia en las cuales impacta mayormente en lo que es la dirección de riesgos operacionales. En la problemática me dicen implementar el control interno y lo relaciono con lo que es el nivel estratégico. ¿Qué es lo que pasa en este tema? Usualmente el control interno carece en lo que son las entidades. Y se dice de que las propias empresas no pueden realizarse lo que es un control interno a ellas mismas. Así como también el que una empresa se haga la auditoría financiera con su propio personal no es dable. Es por eso de que uno recurre a los que son consultorías, grandes empresas, en las cuales puedan dar lo que es una dictamización de nuestros instrumentos financieros. La información financiera tiene estimaciones, tiene errores, tiene omisiones contables que nosotros lo vamos a determinar. Y dentro de una gestión operacional existe mayormente la falta del control interno. Y al decir solamente que falta el control interno, no me refiero a que ellos no tengan control en sus operaciones. La rúbrica lo voy a subir mañana para que ustedes puedan ver su índice más que todo del cuerpo de su proyecto. Entonces, en base al control interno, no solamente nos vamos a que falle lo que es tus operaciones, tu gestión operacional,
sino también el tema de que tú no puedas implementar lo que es un ambiente de control, el tema de que tú no sabes implementar lo que es la clasificación de actividades dentro de la empresa, no sabes direccionar riesgos, no se desconoce lo que son las incidencias por las TIC, ¿no es cierto?, las nuevas tecnologías, y también por la falta de supervisión y monitoreo. Esos aspectos que yo le estoy mencionando tienen un nombre y se llama COSO. El COSO más conocido como un manual de control interno, en las cuales tiene 5 componentes. Y son los 5 componentes en aplicación con sus principios que todas las empresas deberían de tener. Así como la contabilidad y la tributaria se relacionan entre sí, pero nos dicen de que nunca debo de cambiar lo que es un enfoque contable a un efecto tributario, en el control interno no se debe de decir de que solamente detectas una mala operación, sino también detectas un mal plan estratégico. Esa es mi problemática general. La problemática general lo abarcamos cuando vemos de que este problema ha afectado a muchas entidades y se ve en la realidad de que realmente sí existe esta falencia muy recurrente. Cuando ustedes tengan su problemática, van a tener lo que es el planteamiento del problema. Ustedes van a citar el problema general y después van a ser objetivos con su planteamiento del problema. Por ejemplo, en este caso, como tratamos de lo que es un impacto en el control interno, mi planteamiento del problema fue cómo influye el control interno en el área de cobranzas y qué implicaría el intentar fortalecer el control interno en el área de cobranzas. La tesis más que todo se basó en la falta del control interno en el área de cobranzas y su impacto en la liquidez, porque sabemos de que la cobrabilidad es esencial en toda entidad, porque así me genera lo que es un ingreso a mi cuenta 10. Y mi cuenta 10, recuerden que es la disposición de dinero, el efectivo equivalente efectivo. ¿Qué pasa con estas cuentas por cobrar cuando yo no hago lo que es un adecuado tratamiento contable? No implemento controles en las cuales puedan mediar lo que es una exigibilidad de cobro, pasan a ser lo que son mis cuentas incobrables y se presentan con saldos negativos dentro de lo que es mi activo, más conocido como estimación de cobranza dudosa. Y al yo tener saldos significativos incobrables, afectan la capacidad de pago a corto plazo, también llamado liquidez. Comenzamos de un problema general y especificamos en realidad a dónde voy con mi tema, a dónde va a afectar, en este caso al área de cobranzas, impactando en la liquidez. Cuando ustedes realicen sus proyectos, sea que les pidan un proyecto de tesis o tesina, sea que les pidan una tesis, las fuentes principales de información van a ser las estadísticas, las entrevistas. La fuente más rica de información es la entrevista. Y yo sugiero que ustedes puedan entrevistar al personal en la cual la empresa van a evaluar, puedan entrevistar al gerente si es que se puede, porque ellos son los que saben en sí toda la gestión operacional y puedan decirle o especificarle si faltan políticas, si es que miden su liquidez, si es que controlan la liquidez, si es que en algún momento han visto de que se ve afectada la liquidez, cómo es que operan en un sistema de información contable, cómo es que aplican sus registros contables. Pero las preguntas que ustedes van a plantear tienen que tener relación a lo que es su problema. Si yo estoy viendo un proyecto de lo que es el impacto en la liquidez por la falta de implementación de control interno en el área de cobranzas, mis preguntas básicas van a tener que contestar a ese problema, en las cuales las preguntas que se pueden apreciar fueron las que se realizaron y mayormente la respuesta era no controlo, sí se ven factores que afectan la liquidez, no mido la liquidez, no aplico ratios financieros en base a lo que es una liquidez corriente, en base a lo que es una prueba ácida.
En la última pregunta que nos dice cómo se presentan sus niveles de organización y actividades en la empresa ante la falta de política de interno, nos decían, bueno, nosotros tenemos manuales, pero nunca lo implementamos, nunca nos regimos de acuerdo a lo establecido, no tenemos lo que es una política, porque incluso no tenemos lo que es un área de cobranza. En sí era lo que es un departamento multifuncional, en las cuales uno podía determinar diferentes incidencias dentro de ello. Yo ya estoy haciendo preguntas en las cuales puedan contestar a lo que es mi problema y puedan ustedes sustentarle al jurado y decirle, oye, sí, mira, evidentemente sí hay un problema. Sí hay un problema de liquidez. ¿Por qué? Por la falta de control interno en el área de cobranza. Luego viene lo que es su análisis. Y ahí es la parte que nosotros estamos practicando y hemos visto de manera, digamos, dinámica el tema del análisis de las partidas contables. El análisis significa mucho en temas de evaluación, ya sea financiero o ya sea operativo, o llamado también control interno, porque ustedes van a interpretar esa incidencia que ustedes han prevalecido en su proyecto, en su tesis, en lo que ustedes puedan plantear. ¿Cómo es que realizo mi análisis del control interno? También se puede realizar por una serie de preguntas. ¿A quién? Al gerente, al personal, a los encargados del área o los departamentos en las cuales se han previsto en la entidad. Y mayormente también tenemos que preguntar aspectos en relación a que puedan dar una respuesta a mi tema. En este caso se preguntó, ¿cómo es el tema de facturación en lo que es la contabilidad? ¿Y por qué se preguntó ello? Al tener lo que es la falta de políticas de cobranzas y crédito, se dio un interés por saber cómo es que se efectúa la facturación, si se valida lo que es la emisión de facturas, si la persona que está detrás de ello es una persona en la cual está capacitada para emitir lo que es la facturación. En este caso, la respuesta fue no, que en sí la persona que asignaban para facturación era una persona de confianza, pero no sabía de lo que son términos contables. También nos dicen que una vez que se ha cerrado el mes por todos aquellos clientes que se tuvieron que crear sin haber revisado su file de altas de clientes, se revisa con más calma al mes siguiente el tema de lo que es el file de clientes, de actualizarlo, de saber si esos clientes no son ficticios, si esos clientes están ligados a lo que es una información tributaria que yo la puedo consultar por medio de lo que es la SUNAT, en las cuales infieren dónde, en mis cobranzas. Si yo veo que es ficticio, si yo veo que ese cliente es moroso, si veo todas las fuentes de información en las cuales me puedan dar una respuesta a mí de que ese cliente no me va a pagar, es importante para el análisis del control interno y se está prevaleciendo de que si no lo actualizan, ni lo revisan, ni lo validan, hay carencia de lo que es un filtro de acuerdo a tus fuentes principales generadoras de ingresos, que serían tus clientes, que ya no vendrían a ser clientes. ¿Por qué? Porque te estarían provocando, ocasionando lo que son cuentas incobrables si nosotros no validamos estas fuentes. La otra pregunta fue, ¿cuál es el hecho que origina el intercambio de una factura por una letra por cobrar y quién determina las características de la letra de cambio? Cuando nosotros tenemos nuestras cuentas por cobrar comerciales, existen facturas y existen letras por cobrar. Y cuando observamos en un detalle que nos proporciona contabilidad o incluso nosotros siendo auditores, elaboramos este detalle, cuando ustedes vean que una empresa tenga letras por cobrar, es malo. Es malo, es como si fuera una casa de cambio. No deben de tener los que son letras por cobrar excesivamente, porque no estás reconociendo un ingreso, o no se sabe a qué medida o a qué tiempo tú lo puedas reconocer. Y tendríamos que ver los lineamientos también de intereses.
Nosotros nos alegramos porque podríamos saber de que podríamos ganar lo que es otros ingresos diversos por medio de ellas. Pero rige mucho lo que es el cliente con el tema de lineamientos de la letra por cobrar y también que se exceden de los saldos en base a lo que son estas letras por cobrar. Solamente si yo veo una empresa que solamente tiene una factura por cobrar comercial, que es algo neto, y tiene letras, no estoy reconociendo, no estoy teniendo un beneficio económico futuro. No puedo decir de que mi activo me está dando liquidez. Nos preguntan, ¿los asientos de castigo de cuentas por cobrar son asientos que se puedan hacer desde cualquier perfil contable o solo el contador general lo puede hacer? El tema del castigo, del asiento del castigo, de una estimación por cobranza dudosa. Lo primero que ustedes deben de saber en una estimación de cobranza dudosa es que se tienen que cerciorar de que esa cuenta ya es totalmente incobrable. Una vez que nosotros validemos ello, podemos pasar a lo que es nuestro asiento de castigo, que ya es un efecto tributario. Por términos tributarios nos dicen a nosotros los contadores, oye, si tú tienes una cuenta incobrable, que yo ya vi que tú lo situaste como saldo negativo en tu activo, haz el efecto tributario. Y a ese efecto se le llama asiento de castigo. Y las cuales alega la pregunta si es que realmente se basan en lo que es un tratamiento contable. Muchas veces no se reconoce lo que es el asiento de castigo como tal y se tergiversa. Y eso hace de que uno pues no determine una estimación de cobranza dudosa o uno no la pueda medir. Y las partidas de contabilidad, las partidas contables, para la presentación o para efectos de presentación de estados financieros deben ser medibles, deben ser fiables, presentables y relevantes, comprensibles. Son las características y las fuentes principales para yo saber si realmente los saldos que yo pueda tener en mis instrumentos financieros son fehacientes. Esta parte de preguntas solamente se relaciona a cómo podemos analizar el control interno. Analizarlo en cuanto a su operatividad, en cuanto al área de facturación. Analizarlo en sus actualizaciones, FAI de clientes. En si realmente yo puedo ver saldos significativos o que la empresa no hace un reconocimiento de ingresos. Si realmente están haciendo un control interno en el tratamiento contable y su registro de los asientos de las partidas contables. Hay secciones de preguntas que se direccionan de manera general a tu problemática, como hemos visto en la entrevista inicial, como hay secciones que también específicamente las preguntas que nosotros tenemos que elaborar van a contestar a un análisis del control interno, en la cual en la presente tesis carece totalmente de un control interno en el área de cobranzas. ¿Por qué? No hacían tratamiento contable. No había lo que es una persona especializada en el área departamental. No había actualizaciones, no solamente lo que es el FAI de clientes, sino también en base a sus cuentas por cobrar comerciales. No había lo que es la circularización de saldos, que son cartas en las cuales yo les envío a los clientes y a los proveedores para yo saber y actualizarme cuánto realmente me debe mi cliente y cuánto yo le debo a mi proveedor. Después de ello viene lo que es la revisión de la información presentada. En este caso nos mencionan acerca de qué se vio en esta problemática. Nos dicen, es notorio el cambio en el 2014 del saldo de cuentas por cobrar, que llegó a una participación del 18.11% en relación con el 45.28% del año anterior. Estamos evaluando lo que es las partidas de cuentas por cobrar comerciales y ahí que estamos aplicando lo que es métodos de evaluación. El saber cuánto porcentualmente representa mis cuentas por cobrar comerciales, el saber por mi valor relativo y el valor absoluto cuánto tengo de diferencial. Si han disminuido, qué bueno, porque quiere decir de que hay exigibilidad de cobro, de que hay un tratamiento de políticas. Pero si es que no, entonces no
estamos frente a lo que es una implementación o seguimiento o establecimiento de estas políticas contables. Nos dicen, se pueden observar otras evoluciones, como por ejemplo en el componente del pasivo, en las deudas financieras, que nos dicen que en este caso bajaron, lo que representa un poco más de 1 millón menos de la deuda. Y ahí comienza la cuestión. Muchas veces en los proyectos, cuando nosotros ponemos este tipo de menciones, el jurado se pone alerta y dice, un rato, pero si tú me dices de que careces de control interno y que puede impactar a tu liquidez, ¿cómo explicar el tema de que tus préstamos han bajado? Debe de haber un porqué. Y es ahí donde nosotros debemos de centrar bien nuestro tema. Mi tema es la carencia de control interno, en la cual va a impactar a la liquidez, como también puede ser de que mi liquidez se encuentre regular o por debajo, pero no tan significativo como para que mi empresa entre a quiebra. Siempre centrar bien lo que es el tema en cuanto a una tesis. Si nosotros tenemos el enfoque de esa tesis que va directamente a lo que estamos hablando en cuanto a la problemática, la mención de que han bajado otras partidas contables, yo las puedo relacionar con alguna actividad o algún financiamiento que haya tenido la empresa. Pero no quiere decir de que haya una contradicción en cuanto a mi problemática en general. Cuando ustedes evalúen ello, deben también estar alertas de qué enunciados nosotros pongamos en nuestra tesis. En este caso nos presentan, ¿no es cierto? Ustedes van a tener que presentar sus instrumentos de trabajo. Van a tener una matriz en tesis en las cuales van a tener sus objetivos, su problemática, sus objetivos principales, los secundarios, la hipótesis, van a tener un cuerpo de tesis. Y lo mejor para toda tesis es tener los instrumentos financieros. Son los que más nos ayudan. El presentar este estado de situación financiera, con ello ya estoy sustentando mi tesis. Y estoy convenciendo al jurado y estoy respaldando mi trabajo que realmente hay una deficiencia en lo que son cuentas por cobrar comerciales. Es cierto que están a 45.28%, significativas. Incluso si lo comparo o si tienen estados de situación financiera que ustedes puedan realizar la comparabilidad, mejor va a ser. Porque si estas se han incrementado, puede dar lo que es lugar a estas cuentas incobrables y alegar de que nosotros no estamos implementando lo que es un control interno, lo que es un seguimiento, lo que es un monitoreo en cuanto a esa partida contable. Tenemos lo que es la solicitud de análisis de cuenta. En este caso, nos dicen, se encontró que algunas letras fueron negociadas en pago, incluso en periodos mayores al periodo. El control interno del área de cobranza implica el cumplimiento eficiente de las políticas internas, cobranzas con la necesidad que se requiere según el análisis de su situación financiera. Nos hablan de las letras, y ahorita vamos a ver por qué nos habla de las letras por cobrar, y nos hablan de que un control interno en un área de cobranza pues tiene que cumplir con eficientemente, incluso que te dé efectividad el cumplimiento de estas políticas contables. Y la necesidad de que yo, como empresa, tenga mis políticas, no solamente contables, sino también políticas alegadas a estrategias, políticas de ventas, políticas de crédito, en las cuales hay lineamientos que yo deba de cumplir para que puedan dar mayor efectividad a mi elemento del activo, porque de ello se tratan las políticas, que nos dicen cuándo tenemos de tope en caso de incobrabilidad, que nos dicen según lo que es la evaluación, en caso de que estemos evaluando lo que es un plan estratégico con leyes estratégicas, cuáles son mis lineamientos en cuanto a liderar como empresa, en cuanto a poder enfrentar a mis adversidades, en cuanto a mis amenazas, convertirlos aún en una fortaleza adicional de las que yo ya tengo. Y en ello implica lo que es el análisis de FODA. Después de que nosotros hayamos visto lo que es una entrevista,
hayamos visto lo que es un análisis de control interno, en las cuales se nutre de lo que son preguntas alegadas en relación a lo que es el análisis y también la problemática, porque debemos dar a conocer que la problemática sí existe. Vamos a tener previamente cómo es que nosotros revisamos esta información, con quién, con nuestro estado de situación financiera. Con ello ya estamos avalando de que sí hay una deficiencia en cuanto a las cuentas por cobrar comerciales. Decir también la necesidad, resaltar siempre la necesidad que tienen estas políticas y sobre todo la implementación de un control interno para mayor efectividad de mi partida contable y demostrar dónde es que se ve esa deficiencia. Y ustedes que van a cursar auditoría financiera, lo van a ver. Van a haber muchas deficiencias en las cuales ustedes van a elaborar sus instrumentos de auditoría y van a ver más claros los ajustes. Que me acuerdo que nosotros vimos ajustes y eliminaciones en el flujo y como que nos confundíamos un poco. ¿Por qué? Porque funcionan en cuanto en relación a la partida contable que nosotros tenemos derivadas del efectivo equivalente al efectivo. En este caso, hablamos de letras. Hablamos de que no, una empresa no puede tener esta cantidad de letras por cobrar en cartera que estamos viendo reflejado. Lo único como ingreso, si se podría decir, si se exige la cobrabilidad, son mis facturas, pero las letras no, y mucho menos con el aspecto que nos da la casuística. El presentar estos cuadros, incluso ustedes los pueden elaborar, respaldan a lo que es su tesis. Tesis que no tiene instrumentos, tesis que no tiene lo que son valuaciones, donde ustedes no puedan mostrarle al jurado que realmente hay una falencia, pues va a ser lamentablemente una tesis desaprobada. Entonces yo les recomiendo que puedan implementar los que son, ya sea cuadros que ustedes puedan realizar o una prueba, porque nosotros necesitamos una prueba para decir, oye, ¿sabes qué? Sí, mira, hay un error, esto está mal. Pasamos a la etapa de resultado. Lo que hemos visto en cuanto a las fuentes de información que responden a lo que es mi problemática es la etapa de desarrollo. Pasamos a la etapa de resultado. Incluso en la etapa de desarrollo, ¿qué es nuestro objetivo? Saber cómo respaldo a mi tesis en base a mi prueba, porque estoy demostrando que hay un error, que está mal, que hay una carencia. ¿Y cómo lo absuelvo en mi resultado? En el resultado nosotros tenemos que demostrar que ese error, esa omisión, esa estimación, esa carencia, yo la pueda amedrentar. En este caso, en el resultado, basado en lo que son cuentas por cobrar comerciales, se tiene que realizar un cuadro de antigüedad o un cuadro de anticuamiento. Es lo mejor para el tratamiento de cuentas por cobrar comerciales. Y si ustedes realizan su cuadro de antigüedad, que es un cuadro que es bastante flexible, en las cuales ustedes van a hacerle filtro a todas sus facturas por cobrar, todos sus componentes de su cuenta 12. Y ustedes van a categorizarlos según los días en cuanto a su vencimiento. Y si pasa más de 180, ya estoy en alerta de que ya se estima una estimación de cobranza dudosa. Y con ello estoy diciendo de que no se monitoreó, no se supervisó, no se actualizó y no se recurrió a la elaboración de este cuadro de anticuamiento por parte de lo que es el área de lo que es cobranzas. Entonces, en la parte de resultados, nosotros vamos a ver lo que es, a ver, aparte de lo que estamos viendo que es la tabulación de riesgos, vamos a ver lo que es la evaluación del control interno. Ya te demostré que algo está mal, ahora me toca mi parte de cómo lo voy a absolver. En el caso del control interno, nos dice, el ambiente del control muestra un riesgo moderado, con una curva orientada a alto, lo que permite establecer una dirección de parte de la dirección estratégica
en relación con las decisiones relacionadas con el control interno. Un ambiente de control con riesgo moderado a alto es un ambiente de control donde la confianza sobre los resultados obtenidos y mostrados son carentes de objetividad. Estoy resolviendo con mi tabulación de riesgos. ¿A cuánto yo me enfrento tener esa carencia del control? ¿A qué riesgos yo me estoy enfrentando? Si es que tengo riesgos altos, si es que tengo riesgos bajos, medios, o esta curvatura que nos demuestra la gráfica de tabulación, en las cuales mis riesgos van a ser de control inherente y de detección. Y ustedes lo van a llevar en el curso de auditoría de control interno y sobre todo también en auditoría financiera. ¿Cómo lo van a tabular? Todo sale referente a las entrevistas. Conforme ustedes tengan una respuesta, ya sea que sea una respuesta concreta, concisa, o ya sea que se explayen al darle la respuesta, es mejor. Ustedes van a decir, bueno, voy a ponderar mi tabla de riesgos y en base a su respuesta voy a medir en base a su riesgo de control. Si te dicen, no, ¿sabes qué? Acá en la entidad no supervisamos, no monitoreamos, no hacemos seguimiento. Careces de control. Tu riesgo va a ser una escala alta. Y ustedes van a ponderar el puntaje de su escala alta. Profe, carecen de políticas. Me dicen que no tienen políticas, que no tienen el MOF, que ni siquiera tienen lo que es sus procesos administrativos. Es un riesgo inherente porque es propio de la entidad. Es riesgo inherente cuando es propio de la entidad que tenga todos sus manuales, pero no solamente que los tenga, sino también que puedan cumplirlos con las direccionales que estén contenidas dentro de ellas. Y de detección es el riesgo de observación. Es cuando nosotros no podemos medir en base a lo que es una prueba y tenemos que hacer una observación física. Caso como en el inventario. Mayormente los riesgos que prevalecen más son de control e inherente. Falta de políticas, falta de tratamiento de lo que es una normativa contable, de adopciones, falta de lo que es una gestión operacional, todo lo ligado a la gestión operacional es de control. Y mediante sus entrevistas, ustedes van a dar puntaje según su criterio como contadores a los riesgos. ¿Y de dónde nace la curvatura del riesgo? De los resultados finales. Me dicen de que es una curva moderada alta, en las cuales ya estoy diciendo de que no afecta lo que es impactante a la liquidez, pero sí a lo que es el tema de seguimiento de mis partidas contables, que todo sistema de información contable nos dice, si tú comunicas un resultado, no quedas ahí, implementa, recomienda, establece y haz seguimiento. Ese es por parte del análisis de control, la tabulación de riesgos. Y por parte de un análisis financiero en el entorno de cuentas por cobrar, nos van a decir, se observa que el saldo final al cierre del 2014, el 61% corresponden a cuentas que han superado los 180 días, mostrando una mayor dureza en la capacidad de volver en efectivo. ¿Qué nos quiere decir cuando pasa lo que son los 180 días? Estimación de cobranza dudosa. Tengo que validar si realmente son incobrables. Y si se exceden de más días, ese dinero ya no se va a convertir en efectivo. Ya no vas a tener una entrada. Y lo peor, ya no vas a poder reconocer ese ingreso. ¿A quién afecta? A tu NIC 18, que ahora es la adopción de NIF 15. Y con ello ya hago un mayor tratamiento contable. ¿Cómo es que veo ello? ¿No es cierto que es la parte más impactante del tema de lo que es carencia de control interno en cuentas por cobrar comerciales? Ese es el cuadro de anticuamiento que les mencionaba. Nuestro cuadro de anticuamiento, cuadro de antigüedad, donde tenemos facturas y las letras que hemos dicho que están mal, ¿correcto? Cuando vean ustedes una excesividad de letras por cobrar, está mal. En las cuales nos dicen menos de 90 días, de 90 días a 150, 180, 360, 720, más de 720 días. Claramente, ¿qué voy a exigir? ¿Qué voy a exigir para cobrar?
Nada. ¿Va a entrar dinero? No. ¿Qué se va a ver afectado? La disposición, el efectivo equivalente efectivo. ¿Voy a tener lo que es capacidad a corto plazo? ¿Impactará? ¿Qué es lo que necesito? Este cuadro de anticuamiento es el resultado cuando uno implementa un control interno. En la parte de resultados. El instrumento que ustedes van a mostrar es un instrumento que pueda dar una solución, una salida, y que pueda demostrar al jurado de que realmente implementando data de un control interno, como es el seguimiento, la actualización que se ve según el cuadro de antiguamiento, puedo dar respuesta a que yo puedo tener mejor exigibilidad de cobro si es que yo lo actualizo siempre, si es que yo lo monitoreo, si es que puedo saber a cuánto de vencimiento están mis cuentas por cobrar comerciales. Esta empresa nunca hizo lo que es un cuadro de antigüedad. Ni siquiera sabía qué clientes estaban comprendidos dentro de la institución. Nos dicen el análisis de filtros de impuestos por el área de cobranzas. A ver, por ahí me dicen que no se escucha, por favor, ¿me confirma? A ver, me confirma, por favor, si se puede escuchar. ¿Sí se escucha? Ay, ok, está bien. Seguimos. Análisis de los filtros de impuestos por el área de cobranzas. Nosotros. El análisis realizado representa la justificación por la cual las políticas de cobranza son una variable dependiente, ya que conforme se ve expuesto la integridad del perfil del cliente, mayor será la necesidad de modificar constantemente las validaciones que desde este punto de trabajo se tengan que realizar. El término con los que son los fallos de clientes, el término con los filtros que yo puedo hacer dentro de lo que es mi área departamental de cobranza y de créditos, y que sobre todo pueda poseer estas áreas departamentales. En estas áreas departamentales yo no puedo reconocer mis ingresos como partida contable, porque no tienen un procedimiento, porque no tienen una gestión operacional, y ello también afecta. Ahora, ¿cómo es que yo puedo realizar estos filtros en base a lo que son mis clientes, en base a lo que son mis cuentas por cobrar, que nosotros ya hemos visto, nuestro cuadro de antigüedad? Para los clientes y para saber la data que nos pueda ayudar como un resultado, base a lo que es un trabajo, un proyecto, vamos a tener la antigüedad en cuanto a problemas legales del cliente. ¿Y por qué abarcamos esos aspectos de lo que son problemas legales del cliente? Porque son ellos a los cuales yo les voy a exigir el cobro. Porque son ellos por los cuales yo voy a reconocer lo que es un ingreso. Y si ellos tienen litigios, si ellos son morosos, si ellos de repente ya se derivaron a la central de riesgos, entonces no tengo lo que es una cartera de clientes adecuada. Y ello va a impactar en mi composición. Incluso si estoy teniendo lo que son letras por cobrar, me perjudico totalmente, porque es algo que ni siquiera es un beneficio. ¿Qué es lo que hago? Estimo lo que son los días, al igual que en mi cuadro de anticuamiento, y respondo. Por ejemplo, acá se ha hecho lo que es una estadística y hemos visto quiénes sí tienen y quiénes no. En base a ello, este cuadro nos actualiza nuestra cartera de clientes básica en toda área departamental de cobranza. Ese instrumento es una solución, es un resultado. Antigüedad, se han hecho las circularizaciones periódicas con el objetivo de sincerar los saldos, las circularizaciones de saldos. Ustedes lo van a ver en auditoría financiera y de control interno. Como les digo, cuando ustedes tengan una entidad, ya sea que tenga su consultoría o estén apoyando a alguna entidad de sus parientes o incluso en el trabajo, las circularizaciones de saldos
les ayuda mucho con el término de que, ¿cómo puedo saber si mi cliente ya me pagó? Le mando una carta de saldos diciéndole, consultándole por el saldo en mención, y que el cliente me mande una evidencia, ya sea un voucher, no sé, de que ya pagó, un comprobante, y me dice, oye, yo te he pagado. O de repente ha pagado el 50% y yo ni siquiera le he actualizado en mi cuadro. Entonces, estas cartas de circularización de saldos me ayudan a actualizar mi data. Pero también no solamente existen a clientes, sino también existen a proveedores en las cuales me ayuda en mi elemento del pasivo. ¿Por qué? Porque sabemos de que en el elemento del pasivo también hay una controversia con la tasa de endeudamiento. Quiero saber si yo tengo financiamiento por mis propios activos y no llegar a extremos de sobrevaluarme los que son un financiamiento por fuentes externas. Igual se hace lo que es una estadística en las cuales nos proporciona lo que es un resultado en cuanto a la antigüedad, pero de circularizaciones de saldo. Circularizaciones de saldo es parte de un aspecto de control interno y la necesidad de tenerlo es de primera necesidad. De ahí, nosotros en resultados ya estamos mostrando aspectos y cuadros del control interno que den respuesta. Ya lo sustenté, ya te demostré que existe un problema, ahora en mi resultado tú vas a ver cómo es que un control interno puede ayudarte a ti y pueda dar un resultado en la cual tu empresa pueda llevar óptimamente esas gestiones operacionales en cuanto a tu cobranza, a tus cuentas por cobrar comerciales. Una vez que yo tengo ese cuerpo, yo llego a lo que es mi conclusión. Y mi conclusión, en este caso, nos dicen, ¿no?, de que el estado del control interno en que se encuentra, ¿no es cierto?, el área de cobranzas, no responde a una metodología orientada al control interno y que hay una falta de manual de control interno. El manual de control interno, el COSO y el COSOS RIF, en las cuales me ayudan mucho a la gestión y dirección de riesgos. Se puede concluir que una administración con un enfoque en el control interno garantiza influencia en la liquidez y capacidad de pago inmediata. Imagínense, si la empresa de repente no tiene tanto endeudamiento y sus pasivos progresivamente han ido disminuyendo, ¿cómo sería si es que exige todo, ¿no es cierto? Más o menos al 80%, 90% de lo que es exigibilidad de cobro. ¿Cómo sería ello? La capacidad a corto plazo sería recontra óptima, más efectiva, en las cuales no solamente se ve ese aspecto, sino también te estoy diciendo de que tus activos tienen un adecuado nivel de desempeño, en las cuales lo relacionas con tu solvencia y también estás diciendo de que eres rentable porque estás optimizando tus propios recursos que te puedan financiar. Y todo solamente enfocado en una partida contable. Concluimos que no se encuentran oficializados los siguientes 3 pasos. Implementar el manual de funciones. Bueno, en este caso decían de que el manual de funciones lo tenían de manera verbal. Era como que, por ejemplo, ustedes me contratan y me dicen de manera verbal lo que tengo que hacer, pero no está alineado, ¿no es cierto? No está establecido. Y tampoco sabían lo que es desempeñar los roles en cuanto a cargos. El MOF es importante para todo integración del control interno. Crear políticas de cobranzas. No tenían políticas de cobranzas, no conocían lo que es un filtro, no les importaba evaluar su cobrabilidad. ¿Por qué? Porque más adelante, y creo que sí les hice mención de que la empresa tenía una matriz y es por eso que subsistía. Es por eso que todavía la empresa tenía lo que es un capital. Pero me preguntarán ustedes que nosotros hemos visto estados de cambio de patrimonio. ¿Cómo puede tener un capital? ¿Cómo puede subsistir si es que no es totalmente atractiva para un inversionista o los accionistas? Tu utilidad de acción pues no va a ser óptima, yo no voy a ver atractiva la situación de tu empresa. Por lo tanto, me voy a hacer a un costado. Pero, curiosamente, cuando vemos el tema de matriz de subsidiarias, entramos también a una normativa, NIC 24,
en las cuales nos explican cómo ellas se van comportando y cómo estos aportes pueden llegar a sostener a una entidad, incluso revertir tu estado de situación financiera. No revertirlo de manera óptima, pero decir si quieren un aspecto que pueda ser positivo y de atracción para fuentes externas. Pero no es lodable. No es lodable porque igual lo estás tergiversando. Y tampoco es un ingreso propio. Tampoco viene de lo que son precios en las cuales están sujetas tus acciones y yo quiera, obviamente, invertir en la entidad. Vemos lo que es recomendaciones. En el tema de recomendaciones, nos dicen establecer una metodología acertada que explique las motivaciones y los beneficios a todos los involucrados de tener el real control de la capacidad de pago reflejada en la liquidez. Iniciar capacitaciones al personal. Se recomienda el apoyo del socio accionista de la compañía que solicite desarrollar un ambiente de control. Son 3 aspectos. Veo que en tu tesis tú has visto lo que es el tema de control interno. Ya sabes que sí afecta la liquidez, sí impacta, pero no lo impacta tan significativo. ¿Y por qué? Porque tenía ahí a la matriz, pero seguimos ahí enfocados en el tema. Lo que tú tienes que hacer es que yo quiero saber fehacientemente tu capacidad de pago. ¿Y cómo lo puedo saber? Frente a lo que tú puedas solventar con tus deudas. Lo que es capacitación al personal. Capacita a tu personal, no de manera verbal. En realidad, emplea nuevas estrategias. Sé líder, pero no el que manda, sino que él puede integrar a lo que es tu equipo y que ellos también puedan consignar lo que es una buena gestión operacional y ellos también se ven beneficiados en lo que es una comisión. Porque en el tema de personal, pues, ni siquiera, ¿cómo les podría decir? Ni siquiera les interesaba de que el personal pueda validar sus gastos cuando los llevaban de viaje a hacer las capacitaciones en base a los productos que ellos fabricaban. No respetaban el presupuesto tampoco. Esta empresa no solamente tenía ese aspecto en cuanto a la cobrabilidad, sino que también tenía otras partidas que se veían afectadas por el tema de inventario, no tenían un control de sus entradas y salidas. El tema de lo que es efectivo equivalente efectivo, caja, en las cuales uno debe de validar su flujo, debe de validar lo que entra en la entidad. Y también tus gastos deducibles, incluso los gastos por liquidaciones en cuanto relacionado a compras, que también es otro tema. Por último, nos dicen, es importante de que la jerarquía esté presente. Y la jerarquía es relacionada a lo que es un plan estratégico. Y te dicen, ten tu ambiente de control. Ambiente de control es el primer componente del manual de control interno llamado COS. Y si tú no lo tienes, no tienes una buena ética de trabajo, no tienes una buena ética profesional, no tienes una buena ética en cuanto a lo que es administrar según tus procesos administrativos. Por lo tanto, cuando yo evalúe el segundo aspecto, el componente que son actividades, ¿cómo vería tus actividades? ¿Monitoreadas? ¿Supervisadas? ¿Valuadas? En cuanto a tus productos terminados, en cuanto al desempeño. Entonces, recomendaciones deben de estar siempre relacionadas a nuestra problemática y diciendo si es necesario de que yo pueda implementar mi control interno. Y es así como ustedes van a ir armando lo que es un cuerpo de tesis. Obviamente que lo que se ha mostrado es una parte de lo que ustedes pueden hacer más adelante cuando se enfrenten a lo que es su tesina y a lo que es su tesis, que mayormente se recomienda de que ustedes puedan poder implementar estos instrumentos. Yo les recomiendo de que ustedes utilicen cuadros en los cuales lo creen ustedes mismos y puedan respaldar su tesis. Cuando ustedes se sometan a un jurado es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque el jurado les va a repreguntar un montón de cosas. Y lo que uno, pues, no debe de hacer es nunca decir no. No digan no.
Si es que le preguntan algo y no sabemos, relaciónenlo con otro aspecto. Comencemos, por ejemplo, nos preguntan ya sobre los sobregiros bancarios, que también es una controversia. Te dicen, oye, tu sobregiro bancario no debe ir en el saldo del activo con saldo negativo. Si no lo sabemos, podemos empezar dependiendo de la entidad financiera, según los lineamientos, voy procesando la información y respondo. Por efectos de presentación de estados financieros, mi sobregiro bancario, dependiendo ya sea de un financiamiento, va como pasivo. Y dependiendo de la exigibilidad o reembolso, puedo saldar ese saldo negativo en cuanto a una composición positiva. Pero no puedo presentar lo que es un saldo negativo según efectos de presentación de estado financiero. Y ya le damos respuesta sin decirte. Ahora, lo otro es que también suelen preguntar ramificaciones. Por ejemplo, en este caso, podrían preguntar, y en base a tus recomendaciones, ¿en qué se beneficia? Si tienes lo que es exigibilidad de cobro. Y te dicen, no, no me menciones que vas a tener liquidez. No me menciones que eso va a solventar ciertos aspectos o vas a tener rentabilidad. ¿Cómo? Y la respuesta es inversión. Bueno, con ello también yo puedo direccionar a lo que es la compra de mis activos, ¿no es cierto? En base a las cotizaciones, en base también a lo que es recuperabilidad de tiempos muertos, y así producir más. Pero también ello yo tengo que ver un plan estratégico y se van formando lo que es un aspecto más globalizado de lo que nosotros podemos empezar con nuestra problemática. Y en la tesis, cuando ustedes estén frente al jurado, van a tener no solamente lo que es el tema de exposición, sino también el porte, el léxico, que al jurado les gusta que utilicen bastante lo que es el tecnicismo contable, y su aspecto visual. No me refiero a la ropa con que vayan, porque sabemos que vamos a ir formal. Me refiero a que siempre deben mirarle, fijo, nunca desviar la mirada o mirar a los espectadores, porque eso también lo evalúan. O sea, parte de psicología dentro del proceso de lo que es tesis lo evalúa. Entonces, ustedes ya que están a punto de pasar por el curso de tesis, sí les recomendaría incluso que van a tener sus asesores, en las cuales imagino que la institución les va a delegar asesores especializados, puedan ustedes incluir instrumentos que puedan respaldar su tesis, porque lo cierto es que en un proceso de tesis, los asesores nos pueden ayudar en el cuerpo, pero muchas veces el jurado es el que manda, y si el jurado te dice, esto debe ser así, y tú le dices, pero mi asesor no me dijo eso, pierde. Es mejor tener un trabajo consistente, un trabajo en las cuales yo pueda explayarme más, en las cuales contenga más, pero información precisa, relevante, de acuerdo a mi problemática, a que sea un trabajo carente. Y sobre todo en la universidad, porque la tesina es como es un proyecto de tesis. Y ustedes lo van a pasar cuando saquen su título técnico, ¿no es cierto? En la universidad es ahí donde viene lo más difícil. La tesis abarca bastante tiempo en consignarla, abarca meses. Y muchas veces he visto de que compran las tesis o las mandan a hacer. He visto que las mandan a hacer. He tenido colegas que en el momento que yo estuve en lo que es el proceso de tesis pagaban asesores y pedían pues montos excesivos en cuanto a lo que es una evaluación de tesis. Y en la tesis les puede tocar cualquier jurado. Por ejemplo, a mí me tocó tributario y mi tesis no era tributaria, mi tesis era auditoría. Entonces el tributario me repreguntó efectos tributarios. Me dijo el asiento del castigo, cómo haces este asiento, cuál es el efecto. Yo no entendía. Yo no entendía por qué me preguntaban eso si mi tema no era auditoría tributaria. Y recién el jurado entendió de que mi tema era auditoría y control interno con efecto en lo que es el impacto en la liquidez de la carencia de control. Entonces les puede tocar jurados tributarios, auditores de costos en las cuales van a tener que estar atentos a las preguntas de diferentes aspectos contables, en las cuales sí se va a poder y sí van a llevar a cabo lo que es una buena y adecuada tesis. ¿Correcto? Entonces,
todo lo que ustedes vayan viendo, incluso cuando ustedes ya avancen sus cursos, especialícense en lo que es NIF, en la adopción NIF, porque ahorita nosotros estamos viendo el tratamiento contable como lo establece la normativa, pero cuando vean adopciones se van a dar cuenta de que el tratamiento contable va a cambiar, que me va a poner un obstáculo si es que yo no cumplo un aspecto de la adopción de NIF. Entonces la contabilidad ya se va actualizando más y va teniendo más cuerpo. Entonces con ello, de esa manera, más o menos como se ha presentado una parte de lo que es un proyecto, en este caso tesis, puedan ustedes también exponer en su examen final, ¿no? En su examen final, lo que se requiere, y en la rúbrica lo van a ver en el índice, es el estado de situación financiera, estado de resultados, van a tener que aplicar el análisis vertical, horizontal, los ratios, van a tener una recomendación, así como esta, en diapositiva, una conclusión, y ustedes su exposición se va a basar en las interpretaciones que me den. Y sobre todo en que van a tener que presentar un estado de situación financiera descuadrado y van a tener un estado de situación financiera cuadrado. Pedirles que tengan un montón de omisiones, no, porque lo que se requiere es que podamos reestructurar un estado de situación financiera. Porque en la contabilidad muchas veces evalúas empresas en quiebra. Por ejemplo, yo estoy evaluando ahora en el trabajo una empresa en quiebra y me han dicho que la reestructure. Y es más trabajo porque tengo que integrar otra vez el sistema de información contable. Entonces no nos dan la contabilidad para realizarla en sí, sino que ya te dan empresas que están totalmente mal y tú tienes que hacer lo posible, tienes que ver fuentes de financiación, aprobaciones y muchas cosas más para que esa empresa siga a flote. Entonces, eso también ustedes se van a enfrentar como contadores. Yo les sugiero y les recomiendo que se puedan titular, ¿no? Saquen su bachiller, titúlense, convaliden con una universidad y lo más importante es que ustedes se colegien. Porque el colegio es un respaldo para nosotros los contadores, respaldan lo que es nuestra profesión. Y también que el colegio te abre muchas oportunidades. Por ejemplo, yo no me quería colegiar, pero mi mamá es muy estricta y me dijo, tú te colegias porque sí. Y entendí por qué me lo decía. El colegio, pues, es un respaldo en las cuales el ser colegiado, incluso te enfrentas a lo que es una evaluación, te da más oportunidades de que puedan a ti relevarte como un, digamos, personal capacitado en contabilidad. Entonces, también es importante ese aspecto. Correcto, entonces ahora vamos a ver algunas especificaciones ya finales de su examen, ¿me permiten? Bien, vamos a ver que son ya los últimos puntos. Me preguntaron de cuánto tiene que ser el grupo, a ver, ahorita los leo. A ver, me dicen, puede haber un grupo de 7, se requiere que sea hasta el tope de 6, pero si ustedes van a ser de 7 y no se van a separar, porque espero que los grupos no se dividan, van a tener que sí organizarse en cuanto a tiempo, ¿sí? Porque también debemos darle espacio a los demás grupos para que también todos tengan un tiempo equitativo. Igual vamos a partir lo que es el examen final. La próxima semana exponen
ciertos grupos, y la segunda de igual manera. Una vez que mañana ustedes, por favor, sí requiero que mañana ya me den la relación de sus grupos, me escriban acá por el chat que tenemos en Microsoft. Solamente el líder de grupo escribe a los integrantes, yo lo voy a organizar y les voy a decir qué grupo expone tal semana y qué grupo expone la semana 18. Ahora, todos deben de estar presentes, por respeto, y solamente hay una única fecha de presentación. Si la fecha de presentación es para el otro lunes, que es lo más viable, o de repente, sí, para el otro lunes, todos presentamos el lunes hasta el tope que tenemos de clase, que es las 7 de inicio. Todos los grupos deben de presentar su trabajo hasta ese día. Ahora, como les digo, el trabajo en sí, lo que se va a fomentar más es que puedan presentarme sus estados financieros, su aplicación, ya sea en un Excel, la aplicación sobre todo que sea en un Excel de las evaluaciones, con su formato que ustedes quieran estructurarlo, y yo voy a evaluar las interpretaciones. Ustedes van a comenzar su exposición, yo no les voy a decir el orden, ustedes comienzan, se organizan, exponen su parte, interpretan, recuerden que cuando ustedes expongan, traten de coger partidas contables que sean relevantes y que sean un valor para su exposición, ¿no? Que ustedes dominen, de repente ya se familiarizaron con una partida contable y ya la dominan. Entonces ustedes exponen en base a su parte, analizan y en base a ello que todo el grupo termine, yo voy a hacer una serie de preguntas, dependiendo, ¿no es cierto? Si de repente estamos viendo un punto débil o no, preguntas en cuanto a un criterio contable. Y así es como se va a evaluar lo que es eh, el examen final. Su trabajo va a tener una nota y su exposición también. Correcto, yo voy a subir lo que es el índice mañana y mañana sí requiero que ustedes me puedan proporcionar la lista para ya en un Excel que puedan ver figurados sus fechas en cuanto al proyecto. ¿Sí? No he pedido lo que es información histórica, representaciones, porque es un proyecto más dinámico en las cuales quiero saber yo sus interpretaciones y es más técnico en temas de presentación de proyectos. Más que todo, la presentación quiero que sea en Excel y bueno, también ahí sus conclusiones y recomendaciones también lo pueden escribir en Excel. No hay ningún problema con el formato que ustedes me quieran presentar su proyecto, pero de preferencia que sea Excel y tienen que escoger a una empresa, ¿no? Por ejemplo, en la página de la Superintendencia de Mercado de Valores, ahí podemos ver en su información financiera sus estados financieros, por ejemplo, la empresa Gloria, el AIBE, etcétera. Ahí podemos obtener esa información. O si ustedes de repente tienen una empresa, están trabajando, lo que pueden hacer es modificar la data, ¿no es cierto? No la muestren nunca como es, modifíquenlo, porque eso no es dable. Y con ese estado financiero, estado de resultado, trabaja. Les voy a mostrar un formato, más o menos, para que visualicen cómo es que podrían elaborar lo que es su proyecto. ¿Dónde está? Aquí está. Sí, buenas noches, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, claro. La pregunta que hicimos mi compañero, que si nuestro grupo puede ser de 7. Sí, pero organícense bien en los tiempos. Sí, eso es lo único que les pido. Ya, gracias. A su correo le mandamos la relación de integrantes, ¿no? No, a mi correo no me lo manden. Lo escriben en el presente chat. Sí, hoy día también, si tienen tiempo, lo escriben y solamente una persona, el líder del grupo, lo escribe con el nombre de los integrantes para yo reconocerlo. Ya. Uh-huh. Una vez con ello, yo mañana subo lo que es el índice, su Excel, en base a lo que es, en qué fecha les va a tocar. Ok, gracias. Bien, vamos a ver ya lo que es el último formato para que
Veamos cómo puede ser su proyecto. Me permite mientras carga el Excel. Ya, por favor, ¿me pueden confirmar si se puede visualizar? Sí se ve, Miss. Muchas gracias. Bien. Este es más o menos un formato, lo que es, más que todo fue una evaluación a los chicos del sexto ciclo, en las cuales se le dio lo que es un estado de situación financiera, bueno, acá ya está cuadrado, en las cuales mucho se pidió, sobre todo, la reclasificación, por ejemplo, este aspecto no estaba, igual parecido a lo que es el examen, la evaluación continua 3 que ustedes han tenido hace poco. No estaban resultados acumulados. En ese caso, cuando no están resultados acumulados, a ellos se les da lo que es un estado de cambios de patrimonio. ¿Por qué? Porque ellos tienen que determinar en ese curso dónde está el ajuste en cuanto a lo que es la partida de resultados acumulados. Entonces, lo que ustedes pueden hacer, por ejemplo, en su estado de situación financiera, pueden decirme, profesora, no se aplicó la depreciación. Profe, no se aplicó la depreciación según línea recta.
¿no es cierto? Porque sabemos que cuando es línea recta, el monto por depreciar anual va a ser el mismo para todos los años. Profesora, no se aplicó lo que es una amortización. Y ustedes pueden hacer un pequeño detalle donde me digan, este es el saldo a amortizar y se reclasifica de tal manera en mi estado de situación financiera. Si ustedes quieren, profe, ¿puede ver lo que es un estado de situación financiera desbalanceado? Sin estar borrando, por ejemplo, si ustedes me ponen 0 en lo que es caja y bancos, y como vimos en la evaluación continua 2, sí existe. Tiene que cuadrar, la pregunta es, profe, ¿siempre van a cuadrar los estados de situación financiera? Si no tienes efectivo equivalente efectivo, no te va a dar un cuadre. Más bien te está diciendo, y la interpretación es de que estás en quiebra. En caso de que tú tengas sobregiros, si es que ustedes muestran, por ejemplo, está descuadrado el estado de situación financiera, y justo el saldo que les falta reconocer es un saldo de sobregiros, es un saldo de apertura de sobregiros. Entonces ustedes, ¿no es cierto?, ponen en su pasivo sobregiros bancarios y el saldo. Y ahora, ¿cuál es la interpretación? Es que un sobregiro no es para nada bueno, porque está elevado a lo que es una significativa tasa de interés, y además que siempre tiene que exigir lo que es un reembolso para subsanar ese saldo negativo, que por efectos de presentación de estados financieros yo no lo puedo mostrar negativo en mi activo. O también me pueden decir su interpretación de que según ese aspecto, partida contable, solo crea una mayor tasa de endeudamiento. No. Entonces, en base a ello, ya sea que quieran incluir un saldo de apertura, ya sea que quieran borrar de repente por una omisión contable y ustedes me la demuestren, lo pueden realizar haciendo lo que se ha consignado hace un momento. Tanto con la partida de preciaciones, de activos no corrientes, de pasivos, de activos, de patrimonio. Pero siempre mostrándome fehacientemente cómo es que ustedes lo van a reclasificar. Lo ideal es que puedan mostrar solo 3 omisiones en las cuales se vea que han jalado todos los importes. Variados, ¿no? Porque, por ejemplo, me muestra lo que es impuesto a renta, resultados del ejercicio, reserva legal, entonces se requiere que pueda ser variado con otros elementos que encontremos en nuestro estado de situación financiera. Ahora, profe, ¿también puedo omitir algo en mi estado de resultados? Sí, pueden omitirlo. También, por ejemplo, pueden mostrarme un cuadro donde ustedes tengan sus gastos administrativos, ¿no? Por ejemplo, acá me pongan gastos administrativos en su cuadro, gastos de ventas, y me pongan un enunciado, ¿no? Por ejemplo, acá no esté el importe, no esté. Me pongan el enunciado de que de tal importe el 70% es gasto administrativo, el 30% es gasto de venta, de tal importe, y entonces ustedes en su cuadro me muestran, profesora, este saldo forma los gastos administrativos y este otro forma los gastos de venta. Y arman su estado de resultados. No solamente es en el estado de situación financiera, sino que también lo pueden realizar en el estado de resultados. O también, lo más evidente, y que muchas veces he visto en muchas entidades, es que no determinan el impuesto a renta. También es una omisión. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Profesora, determino mi impuesto a lo que es renta. Y sabemos que el impuesto a renta, si yo no lo determino, ¿qué va a pasar? Va a descuadrar mi pasivo. ¿Por qué? Porque el impuesto a la renta nosotros lo sumamos al saldo de tributos. Y ahí ya tienen 2 aspectos. La omisión en el estado de resultados y la adición, que tampoco va a ser vista en lo que es el elemento del pasivo. Entonces tienen que ver la manera en que sus omisiones sean sobre todo relevantes. Es lo más importante, que ustedes me puedan decir que por esa omisión ha afectado a lo que es a la entidad. Ahora, la otra medida que es que ustedes me dicen en su casuística, en su proyecto, profesora, se debió a que no reconocieron los saldos, o que, profesora, mi estado de situación financiera yo tengo que no se calculó la depreciación, que no calcularon la amortización y que encima no reconocieron lo que es el registro contable
de los tributos, del pago de tributos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Primero van a reclasificar la depreciación, la amortización, su saldo, según lo que ustedes me indiquen, y la omisión del registro es que me presenten su asiento contable, pero sabemos que este asiento contable van a tener que deducir ese saldo. Si la 40 está en el debe, se disminuye de mi partida de tributos. ¿En dónde? En mi estado de situación financiera. Y igual con caja, porque has pagado, va a salir dinero y se va a disminuir de caja. Entonces ustedes tienen que darle origen a ese estado de situación financiera que me lo van a mostrar desbalanceado, descuadrado, pero ustedes lo van a reclasificar y de ahí, una vez reclasificado, ustedes van a comenzar con su exposición a darme las interpretaciones de sus análisis en cuanto a un análisis vertical, horizontal y los ratios. De preferencia, ya cada uno se organiza, escogen sus partidas, que más ustedes crean de que se familiarizan con esas partidas y las exponen. Si ustedes se exponen bien, si no veo de que no tenga que preguntar nada, porque la exposición ha sido bastante transparente y muy óptima, pues no tendré que preguntar nada. Pero si veo un punto débil en las cuales yo puedo ayudarle como soporte, preguntaré para que sume como puntos adicionales. Es parte de la evaluación. En este caso, por ejemplo, se les tomó que tenían que cuadrar el estado de situación financiera, tenían que jalar información del estado de resultados, tenían que hacer sus asientos contables, ¿no? Ellos tenían un poquito más de asientos contables. Y bueno, en este caso se presentaron a las cédulas, que ustedes ya muy pronto van a ver el tema de cédulas. Por ejemplo, acá observamos de que el ajuste se ve mejor reclasificado, porque sabemos realmente de dónde proviene ese ajuste. Realmente podemos saber el comportamiento de los saldos. Entonces, más adelante ustedes ya van a ver este tema en cuanto a lo que es reclasificaciones y auditoría a los que son partidas contables. Nosotros nos quedamos hasta donde esos asientos contables, por si acaso no se mareen con estos cuadros. El proyecto sigue teniendo el mismo cuerpo que se mencionó. Y, por favor, el FODA, van a ver ya su índice mañana, el FODA, los métodos de evaluación, todos, ¿sí? Todos, vertical, horizontal, todos los ratios, para que ustedes tengan tema de exposición. Y su estado de situación financiera descuadrado, ya reclasificado. Y que eso también va a ser la mayor parte de evaluación en lo que es su examen final. Entonces, quedamos en que por favor ustedes me puedan proporcionar por el chat presente, solamente un integrante del grupo me describe a su grupo y yo colgaré en qué semana están consignados los grupos, ¿correcto? Recalcar que la consignación de grupos lo estoy haciendo de manera imparcial, sin ninguna preferencia, nada por el estilo, tal y como hemos llevado las clases. Y bueno, eso sería lo que es el examen final. Yo quisiera saber si tienen algunas dudas respecto a el examen final. A ver, por favor, dudas. ¿Algunas dudas, por favor? ¿Ninguna? ¿Me confirman, por favor, ya? ¿Dudas, por favor? Bien, Miss, una consulta. dime. ¿En el trabajo tenemos que presentar en realidad 2 casos de estados financieros o solo uno? Van a presentar su estado de situación financiera, el descuadrado y el reclasificado. Ah, ya. O sea, solo uno. O sea, uno primero descuadrado, de ahí cómo lo
cómo lo reclasificamos. Ah, exacto. Ah, ya, ya. Bien. Bien, chicos, si ya no hay ninguna duda, eso sería para lo que es el examen final. Recuerden que igual, ante cualquier disposición, en cuanto a dudas, me pueden escribir, yo los puedo orientar. Eh, Recuerden también consignar lo que es la elección de su empresa que van a llevar a cabo, el nombre de la empresa. Saben ya de dónde sacar la información de la Superintendencia de Mercado de Valores, tener todos sus instrumentos, no se compliquen, utilicen las partidas que ustedes crean que realmente puedan exponer la naturaleza porque ya dominan de repente esa partida contable. Y si ustedes quieren añadirle de repente alguna aplicación o alguna mención más, también es bienvenida todo tipo de menciones en cuanto al examen final. ¿Correcto? Entonces, nosotros ya cumplimos con lo que es el sílabus, porque nos tocaba lo que es repaso en cuanto al análisis, incluso también cómo es que se estructura lo que es empresas, que hemos estado viendo con las casuísticas de empresas tanto de rubro industriales, comerciales, y nuestro análisis, que creo yo que sí lo hemos visto en tema de profundizarlo, y lo hemos visto más en la evaluación continua 3, que ya para el curso de análisis financiero ya van a estar bastante bien en ese aspecto y van a poder reforzar más los términos que se han podido llevar a cabo. Entonces, yo quedo pendiente mañana subir su índice, sus Excel, por favor me proporcionan sus grupos, de preferencia entre hoy y mañana, para que sepan. Ya cuando vean el Excel van a ver los grupos consignados, igual se requiere la presencia de todos, por respeto, y la entrega, voy a establecer la fecha de entrega del trabajo, que va a ser igual para todos, ¿correcto? Si es que expone la segunda semana o la semana 18, mejor dicho, no quiere decir que de la semana 18 van a presentar su trabajo, solamente es una única fecha para todos los grupos, ¿correcto? Espero que el tiempo sea bastante flexible y, bueno, si es que ya habrá otra oportunidad de también ver lo que es desarrollos de clase, ya sea con mi persona o que les toque otro colega, yo les deseo los mejores éxitos, que se puedan colegiar, que se puedan titular y que siempre sigan actualizándose en una normativa y que tengan presente de que si en algún momento alguien les discrepa algún criterio contable, es normal porque ahora hay muchas disputas sobre los términos contables. Uno tiene su tratamiento contable que lo aplica, el otro tiene diferente, pero siempre se tiene que respaldar lo que es la vigencia de una normativa. Entonces, no se vayan a frustrar, no se vayan a asustar, no se vayan a intimidar, porque así es la contabilidad. Hay opiniones en las cuales se entrecruzan, pero siempre rige lo que es una vigencia en cuanto a la normativa contable. ¿Correcto? Entonces ya nos vemos la próxima semana. Con esto ya acabamos lo que es la sesión. Ya los veo la próxima semana para lo que es la exposición. Y también la semana 18. Recuerden que tienen que entrar por el registro de asistencia, si no, no me avala para subir las notas. Y sobre todo para que puedan escuchar las exposiciones y los que se va a preguntar y así ustedes puedan ver qué van a aparcar dentro de su examen final. Cabe decir de que la fecha de entrega, después de ello, no se va a recepcionar ningún trabajo por tema de imparcialidad y tema de equidad para todos ustedes. Bien, estimados, entonces yo los veo la próxima semana. Es un gusto desarrollar lo que es el curso con ustedes. Y ya tenemos 2 semanas, que es nuestro examen final. Yo ya pido ante cualquier cosa, estaré atenta y suerte y éxitos en todo. Y buenas noches a todos, ya nos podemos retirar. Mis buenas noches. Buenas noches. ¿Puede quedarse un minutito, por favor? Deseo hablar con usted, pero en privado. Ah, claro, no te preocupes. Ok, gracias. Listo, buenas noches con todos, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Buenas noches.
Buenas noches, cuídense mucho. Buenas noches. Buenas noches, cuídense mucho, nos vemos. Buenas noches con todos. Buenas noches.